Amén. Gracias por tomar asiento. Bueno, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Bueno, en las últimas décadas se han hecho investigaciones para saber cuánto es suficiente. O sea, sabemos que todas las personas, sin importar cuánto o cuán poco tengamos, siempre queremos más, la naturaleza del corazón humano. Y en un estudio que se hizo en el 2010 en los Estados Unidos, en el contexto de Estados Unidos, encontró que $75,000 al año para un hogar, una familia, era podríamos decir, el número mágico. O sea, cuando uno alcanzaba ese punto, estaba más o menos su felicidad día a día, ya no aumentaba más cuando ganaba más dinero. Que ya podía cubrir, tal vez, suponen, podía cubrir su renta o su hipoteca, y podía pagar su cuenta de luz, etc. Y ahí estaba el punto. Entonces, de repente, 75,000 es suficiente para una familia viviendo en cualquier parte de Estados Unidos. Pero salió un nuevo estudio hace poco y dice que aunque sí es cierto que cubriendo los gastos mensuales afecta, hace una diferencia, de todas maneras, cuanto más una persona tiene, todavía tiene, podríamos decir en cierto índice, mayor satisfacción con su vida. Aunque la diferencia es mínima y aunque los que ganan más trabajan horas más largas y dice que tienen menos tiempo. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Bueno, el Señor Jesús obviamente nos enseña a no hacer tesoros aquí en esta tierra, ¿verdad? Porque nos dice en Proverbios que el ojo del ser humano nunca se sacia, siempre vamos a querer más, etc. La clave es el contentamiento. Pero si miramos en otra esfera de nuestra vida, lo espiritual, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto te tiene que dar Dios para que tú digas, con esto estoy bien? Hoy empezamos una serie en Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro a las iglesias, y vamos a poder escuchar sus consejos para nuestra vida. La serie se llama Crece en Gracia, porque el enfoque del apóstol Pedro ya al final de su vida, este es como su discurso de despedida. Ya le queda poco tiempo. El Señor Jesús le ha dicho, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús le había explicado más o menos cómo Él iba a glorificar a Dios a través de su muerte, y Él ya sabía que el tiempo se acercaba. Entonces es como su discurso de despedida, y sabemos que las últimas palabras de una persona son muy importantes, porque Él quiere sacar todo lo que tiene en su corazón para con las iglesias y recordarles de algunas cosas que para Él son muy importantes. Entonces vamos a leer cómo Él empieza su carta. Vamos a leer la primera parte del capítulo 1 y luego vamos a dialogar un poco acerca de lo que Pedro nos quiere decir en su carta y lo que nos quiere decir en esta porción en particular. Dice así, empezando en el primer verso: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, de la misma naturaleza de Dios, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas son las palabras con las que Pedro empieza su carta. Él quiere exhortar a los hermanos cómo evitar caer. Él dice en el versículo 10 al final, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Y eso nos recuerda un poco, y hasta la palabra que él usa aquí nos recuerda un poco, varias de las palabras, del momento cuando Pedro cayó. No sé si se acuerda, la última noche de Jesús, unas horas después de que ellos tomaran la Santa Cena, Pedro le niega a su Señor. Después de haber dicho que jamás lo haría, le negó 3 veces. Sabemos cómo el Señor viene y le restituye a Pedro, preguntándole el mismo número de veces, 3 veces, ¿Pedro, me amas? Y le asigna una tarea. Dios no ha terminado con Pedro, aunque Pedro ha tenido esa caída. Y son buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Que Pedro, el que cayó en el momento, podríamos decir, más sensible, o sea, en el peor momento, el momento de mayor necesidad de su Señor, él le falló. Y no una vez, repetidamente. Cuán semejantes somos nosotros al apóstol Pedro. Y Pedro nos quiere ayudar reconociendo que habiendo caído, Dios da segundas oportunidades y terceras y cuartas, pero la meta es obviamente no caer, ¿verdad? Gracias a Dios por la gracia, pero somos llamados con Pedro a procurar avanzar. Esa es la respuesta a lo que el Señor nos ha dado. Me llama la atención mucho, tal vez es un punto aparte en el versículo 2. Cuando él dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios es el que nos concede su gracia y su paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Nadie tiene el derecho de quitarte tu paz. A mí me gusta a veces salir por las mañanas y mirar el cielo, tal vez aves, las ramas de los árboles, las nubes, un amanecer o atardecer, dependiendo de la hora. Y procurar, aunque sea por 30 segundos, respirar. Tenemos un millón de cosas que hacer, pero escuché de
Una persona sabia, 30 segundos tiene. Detente, 30 segundos con esa persona, 30 segundos para apreciar la creación de Dios es bueno para el alma. Pero ¿saben qué? En las últimas semanas me ha estado costando poder respirar en esos momentos. Como que hay cosas y corrientes y todo lo que está ocurriendo en el mundo que me quieren robar la paz. Y yo estaba pensando, nadie tiene el derecho de robarme la paz que Dios me da. O sea, el Señor nos enseña que pase lo que pase, ¿verdad? Aunque los montes caigan al fondo del mar, no temeremos. Y Dios dice, están quietos y conozcan que yo soy Dios. Él es el que reina y domina. Punto aparte, pero la paz, la gracia, estas son cosas que Dios nos da. El gozo del Señor es su fortaleza, dice en Nehemías. No cedamos al mundo las cosas que Dios nos da en el Espíritu. Porque Pedro nos dice en el versículo 3, hicimos la pregunta, ¿cuánto será suficiente? ¿Qué tal si Dios te da todo? ¿Qué tal? Eso es lo que Pedro dice. Económicamente nunca tenemos suficiente y nadie lo tiene todo. O sea, algunos tienen bastante, pero no lo tienen todo. Pero en lo espiritual, ¿sabes qué? Pedro dice en el versículo 3 que el divino poder de Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Nuestra iglesia se llama Vida por conceptos así en el Nuevo Testamento. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, la vida verdadera, la vida eterna, la vida de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar y gozar de esa vida que Él nos da, que nadie nos puede quitar. Y a la piedad, el vivir una vida devota al Señor, hemos mencionado ya hoy día que es una lucha para nosotros. Es una lucha. Yo diría de repente soy el único, pero yo sé que no soy el único. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. No lo digo para echarte más culpa, ya suficiente culpa sientes, seguro. Estoy tratando de darnos esperanza en nuestra lucha. Que si nos está costando mucho, Dios todavía tiene más recurso espiritual a nuestra disposición. Nos ha dado todas las cosas en cuanto a la vida y a la piedad. ¿Y cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es lo que el Señor nos ha dado. Y dice en el versículo 4 que Él también nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que lleguemos a ser partícipes de su misma naturaleza, la naturaleza divina, por medio de ellas. O sea, las promesas de Dios, las promesas de vida eterna, las promesas de que Él es nuestro Padre, las promesas de que, estaba leyendo esta mañana en Romanos donde dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, cuánto más, ahora que hemos sido reconciliados, vamos a ser salvados por su vida. Entonces, la promesa de que Dios no nos desecha, no nos deshereda, no nos cuando le fallamos. Hijos desobedientes podemos ser, pero hijos seguimos siendo. Hijos amados. Si nos disciplina es en amor para nuestro bien. Es un buen padre, nos ama.
La gracia y la paz de Dios nos ha dado. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Esta es su provisión por nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice, la base de todo es la fe. Ahí es el punto de partida para todo lo demás, ¿verdad? Comienza con la fe en el Señor. Pedro empezó, como vimos, en el primer versículo, diciendo que estoy escribiendo a los que han recibido una fe igual de preciosa, una fe como la nuestra. Todo comienza con la fe. Entonces, cuando hemos creído en el Señor, todo lo demás Él nos da. Textualmente, todo lo demás nos da, todo lo que necesitamos, todo lo que podríamos imaginar, Él nos ha concedido. Entonces, basado en eso, Pedro nos llama, nos apela, nos urge que nosotros respondamos de la manera correcta, que habiendo recibido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, que aprovechemos ese todo que nos ha dado, ¿verdad? Y nos dice en los versículos 5 a 9 cómo debemos nosotros producir fruto espiritual, no por fuerza propia, sino por la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces Él nos dice, y comienza con la fe, porque de ahí parte todo. Dice en el versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia. La fe no es por obras, pero la fe produce obras, ¿sí? Una fe sin obras resultantes, dice Santiago, que es una fe muerta, es una fe falsa. La verdadera fe afecta nuestra vida. Y también nosotros ponemos esfuerzo en eso. No estamos esforzándonos para lograr nuestra salvación. Esa salvación ya la hemos recibido por fe. Dios nos ha concedido todo y sus preciosas promesas, pero habiendo recibido ese todo, nosotros debemos obrar y esforzarnos con diligencia para obedecer al Señor. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Ya han escuchado la lista, ¿verdad? El orden, Pedro está usando una técnica literaria donde va a poner como, y a esto añádale esto y añádale esto, pero no es como una secuencia, no es como una receta a seguir, ¿no? O sea, puedes trabajar en todas estas cosas a la vez, pero es una manera de Él darnos como una descripción del carácter de Dios que debe estar siendo formado en nosotros, que hemos venido a participar de su naturaleza divina. La fe, la virtud, el conocimiento, o sea, la palabra de Dios, el conocer a Dios, el dominio propio, el perseverar en medio de las pruebas y las dificultades, la piedad, la fraternidad, que es como el amor que hay en una familia, el amor familiar, el amor fraternal, afecto fraternal, diferentes maneras de expresar el mismo concepto. Eso es algo que necesitamos desarrollar como familia de fe. En nuestras familias de sangre, eso generalmente es casi automático. Hablamos del instinto materno y de estos vínculos que hay en las familias. Y Pedro dice que como familia de fe tenemos que esforzarnos en crecer en esto, que empecemos a sentir que somos verdaderamente hermanos, como si fuera de sangre, que haya esas conexiones, esa preocupación los unos por los otros. Y a la fraternidad, amor. El orden no es tan importante, pero sí es importante ver que comienza con la fe, concluye con el amor. Esos sí son claves. Y Pedro nos dice que si estas virtudes están en nosotros, versículo 8,
y abundan en nosotros, no nos van a dejar estériles, sin fruto en el conocimiento del Señor. Si nosotros nos esforzamos en esto, va a haber fruto espiritual en nuestras ramas, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la vid, nosotros las ramas, y Pedro dice, si se esfuerzan en esto, van a tener fruto abundante, ¿verdad? Sabemos que la rama que no produce fruto, en nada, cero, hay un problema. Realmente no está conectado con la vid, porque la vida no está fluyendo, no está llevando fruto. Pero Pedro está diciendo, mira, si se esfuerzan en esto, van a llevar un montón de fruto. Empieza con la fe, tiene que tener una fe verdadera en el Señor, y de ahí se esfuerzan en crecer en el carácter de Dios en su vida por el poder del Espíritu, y sus ramas van a estar llenos. Recuerdo una foto que nos mostró Josué, donde como que tienen que apoyar las ramas porque son tantas las uvas, ¿verdad? Pedro dice, si se esfuerzan, Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo, pero tú tienes que ocuparte en tu salvación, como dice Pablo, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos para crecer en esto y dejar que Dios produzca su fruto. Dice que no te va a dejar ocioso ni estéril, y menciona que el que no se esfuerza hasta puede olvidarse de que Dios le salvó. O sea, se olvida de esas preciosas promesas y empieza a batallar, empieza a sentir que Dios no lo quiere, empieza a sentir que Dios no lo acepta y todo lo demás. Pero después de mencionar la provisión de Dios y la producción nuestra de fruto por el Espíritu, Pedro menciona una protección que esto nos brinda en los versículos 10 a 11. Protección tal vez no es la mejor palabra, pero una aseguranza que nos da, puede asegurar nuestros corazones. En nuestros momentos más débiles, el enemigo nos hace dudar hasta de nuestra salvación. Pueden llegar momentos en la vida de un creyente donde por sus propias debilidades, por sus propios errores o simplemente por los ataques del enemigo, por las dudas que le afligen, que todos tenemos dudas, que puede llegar hasta sentir, ¿seré salvo? O sea, de repente no soy creyente. Si yo fuera creyente no estuviera batallando, no estuviera teniendo estos pensamientos. Bueno, un par de cosas ahí. La naturaleza pecaminosa no es mejorada en esta vida. Nosotros somos los renovados, pero la naturaleza pecaminosa nos va a seguir tirando las mismas tentaciones, los mismos deseos terribles, los mismos cosas que uno dice, ay, si yo fuera un creyente verdaderamente, no estuviera pasando esto por mi mente, o yo no estuviera tentado a hacer tal cosa. La naturaleza pecaminosa no es redimida, es destruida cuando vamos y partemos y estemos con el Señor. Ahí es la redención del cuerpo. Pero hasta ese entonces nos va a seguir tentando en las mismas cosas y hasta peores. Pero gracias a Dios, ese ya no somos nosotros. La otra cosa es, lo que Pedro está diciendo es, ok, tienes dudas, entonces empieza a trabajar en base a todo lo que Dios te ha dado. Deja que Dios produzca fruto abundante en tu vida y tú vas a poder decir, no, sí soy salvo, veo las evidencias por todos lados. Vas a asegurar tu corazón de que realmente has conocido al Señor. Dice en los versículos 10 y 11, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios.
porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La imagen que da Pedro es como cuando viene una visita que es tan bienvenida, tan anhelada, tan esperada, esa puerta se tira y se abre ancho para que la persona entre, ¿no? O puede ser un rey o un ejército que ha salido a la guerra y vuelve victorioso y están clamando y las puertas de la ciudad se abren ampliamente. O sea, no hay lugar a dudas de que tú eres hijo de Dios y bien recibido. O sea, no solamente te permite entrar, sino que la entrada es ancha y triunfal. ¿Sí me explico? Pedro dice, puedes asegurar tu corazón de esa manera. Y así puedes vencer las dudas confiando en las promesas del Señor y produciendo lo que el Señor quiere producir en tu vida. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Bueno, económicamente, lastimosamente no hay ningún número, el corazón nunca se sacia. Pero en lo espiritual, creo que todo debe ser suficiente, ¿no? El Señor nos lo da todo. Entonces, ocupémonos en nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y temblor, y aseguremos nuestro corazón ante el Señor de esta manera. Ahí comienza Pedro su carta, animando a los creyentes a esforzarse, a crecer en la gracia. Vamos a seguir aprendiendo en las semanas que vienen acerca de cómo podemos crecer en la gracia. Esto es lo que Pedro nos quiere decir. Entonces, vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor, gracias te damos por este día. Gracias porque, Señor, no nos das un poco. Señor, nos lo das todo. Eres tan generoso, tan bondadoso. Y Señor, pedimos que nos ayudes a seguir el consejo de Pedro. Señor, ayúdanos a añadir a nuestra fe estas otras cualidades tuyas. Señor, para poder ver en nuestras ramas y hasta asombrarnos nosotros de todo lo que tú vienes haciendo. No para enorgullecernos, Señor, porque nosotros ni somos los que lo estamos produciendo, sino tú. Y nosotros no somos merecedores. Todo es por gracia. Señor, pero así vamos a poder también asegurarnos de nuestra salvación sin lugar a dudas, para no ser distraídos por dudas y poder caminar firme sirviéndote en esta vida, pase lo que pase, venga lo que venga. Gracias, Señor, ayúdanos en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.